la parte de la sierra, ¿no? Y se empieza a desarrollar revueltas, ¿no? Rebeliones en cuanto a esto, sobre, digamos, los gobernantes que estaban en estos lugares. Es algo que he podido ver en cada parte de estos 10 ensayos que están, ¿no? Me parece también importante cuando se resalta lo que es la participación de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? En este caso, hay que recordar que en el siglo XIX no todos eran considerados ciudadanos. Había cierto sector de la población considerados como hombres libres, pero tenían una restricción en cuanto a los derechos, ¿no? Como dice Sharamonti, hay una participación en cuanto, si bien de una forma pasiva, pero no se ejerce en sí lo que es completamente la ciudadanía. Un ciudadano, ¿quién es? El ciudadano es aquella persona que tiene un oficio, tiene digamos que una parcela de tierra, un determinado terreno donde puede desarrollar su oficio y teniendo una cierta edad, ¿no? Entonces, ¿qué serían los indios? ¿Qué serían los negros? ¿Qué serían los mestizos, no? Y es algo interesante que se aborda, como digo, en este libro que hay la profesora Maqueo. Y de forma especial a los comentaristas que también nos acompañan en la mesa, y a la doctora Carmen McEvoy por tener la gentileza de visitarnos nuevamente en San Marcos, ¿no? Con motivo de la presentación de su libro. Y también le agradezco por haberme confiado la tarea ¿no? El reto, podría decir, de comentar su libro. Pero reconociendo las unidades del caso, voy a presentar solamente una apreciación referencial y con la esperanza de que se animen a comprar el libro, ¿no? O a leerlo definitivamente, ¿no? Pero cualquiera de las dos opciones son buenas, ¿no? El libro que nos trae Carmen McEvoy, como refleja el título de la obra, En pos de la República, gira en torno a una cuestión fundamental: la construcción de la República. A lo largo de los 10 ensayos que integran esta obra, nos lleva a reflexionar sobre los distintos rumbos que ha atravesado nuestro país en la definición de su estructura política y la composición del poder, en un análisis que podríamos llamar de larga duración debido a el marco cronológico que aborda, ¿no? Desde comienzos del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, ¿no? A partir del acopio de casos emblemáticos, ¿no? Como vemos en los diferentes ensayos que se recoge en este libro, el Perú, nacido de la independencia, constituye un laboratorio de experimentación, donde diferentes fórmulas sobre lo que es la construcción de un régimen político y su organización son teorizadas y también aplicadas, ¿no? Claro, con lo que es el contraste con la realidad y el contexto que se vive, ¿no? La realidad no siempre va a acomodarse a lo que se plantea en la teoría, ¿no? Esta selección de los personajes en torno a los cuales se centran los ensayos, o aquellos que son mencionados como parte del debate acerca de la configuración del sistema de gobierno, nos permite rememorar a estos actores que tuvieron un rol importante en las discusiones políticas e ideológicas de sus respectivas épocas, ¿no? Pero que lamentablemente son un poco conocidos por el peruano de a pie, ¿no? Además fuera de los nombres de las calles que encontramos por ahí, ¿no? Que, como decía en alguna ocasión Juan Luis Orrego, toda la ciudad de Lima conforma una suerte de gran cenotafo, ¿no? Ya que las calles, los monumentos sirven como elementos que nos ayudan a rememorar y a referirnos al recuerdo de estos personajes, ¿no? Que han sido importantes en la forjación de la nación. Podemos tomar esta aproximación de McEvoy como un retorno a la vida de los protagonistas que justamente formaron parte de esta forma, en contraste con aquellos enfoques estructuralistas que han tendido a desestimar el enfoque orientado hacia los personajes y que ha descolocado este enfoque lejos de los actores históricos, ¿no? Entonces, no se trata solamente de una aproximación
entre comillas, biográfica, sino que también nos contextualiza en el tiempo de cada uno de estos actores políticos, ¿no? Como es el caso de Juan Espinosa, o el caso de Monteagudo, o el caso de Antonio Raimondi, entre otros. El enfoque de esta obra nos permite trascender la clásica disputa entre el liberalismo y el conservadurismo e introducir como elemento clave la idea de la república. La tradición republicana va a ser un elemento discursivo compartido por ambas tendencias, tanto como idea orientadora como justificadora. Algo presente en los pronunciamientos retóricos y el lenguaje utilizado por los caudillos e ideólogos que sustentaban sus ideas. Así, podemos ver el transcurso de la temprana República Peruana como un camino sinuoso, en el que cada viajero tiene un medio distinto para atravesar, un vehículo o medio particular. O por otro lado, podemos, creo yo, remitirnos a la imagen de varias vías, varios caminos que van a converger en un destino final, lo que es lo que comentaremos más adelante, la construcción de una república como tal, ¿no? Que es la realización de la república moderna, representativa y efectivamente soberana, lo cual va a ser un reto especialmente en el siglo decimonónico e incluso hasta el día de hoy, ¿no? La implantación del liberalismo va a verse contrastada con las realidades particulares de una sociedad compuesta fundamentalmente no solo por individuos, sino por cuerpos en función de una profesión o lugar en el poder, ¿no? Tenemos a los militares, el clero, los políticos, los profesionales, etc. Es decir, vamos a ver esta contradicción entre el liberalismo que apela a la ciudadanía y a los individuos y una sociedad que aún se estructura en base a un criterio corporativista, ¿no? Por ejemplo, en su ensayo de la República Jacobina a la República Militarizada, expresa claramente este complicado proceso, donde las dificultades propias del contexto de la temprana República Peruana, ¿no? Dentro de la cual incluimos la limitación en cuanto a la tecnología, las comunicaciones y la interconexión del territorio a través de los caminos, la precariedad de este estado pristino que recién se está consolidando o formando, se suman al tumultuoso clima político de la época, ¿no? Particularmente tumultuoso, ¿no? En donde tenemos las constantes luchas entre los caudillos militares. Permite entender las dificultades que afronta la clase política civil en hacer efectivos su soberanía y su pleno ejercicio del poder. Las pugnas por la disminución del poder ejecutivo por parte del poder legislativo, el Parlamento, y la necesidad de aliarse estratégicamente con los militares para poder sustentar los cimientos de la precaria república, lo cual va a explicar que recién tengamos el primer presidente civil en la década de los 70, ¿no? Casi medio siglo después de declarado el Perú como Estado y Nación independiente, ¿no? Así, se reconoce la división de poderes y el refuerzo de la institucionalidad, la educación del pueblo y la disminución de las derechas sociales como medios necesarios para lograr este fin. Por otro lado, las constantes luchas intestinas protagonizadas por los caudillos militares y el empoderamiento de los cargos públicos del Estado debilitan la precaria estructura estatal e institucional. Es decir, el faccionalismo y el patrimonialismo son los vicios que amenazan la integridad de la república y su realización como tal. Este sentido de república es inculcado a través de diferentes formas, más allá de lo que es el accionar político, ¿no? o los discursos. Tenemos también lo que es la pedagogía y la formación de una cultura política, en los rituales cívicos, de los cuales tomaremos un ejemplo en lo que sigue, y el conocimiento del patrimonio y los recursos naturales que se encuentran en el territorio, ¿no? Particularmente me llamaba la atención el ensayo sobre el funeral de Bernardo O'Higgins, ¿no? El cual muestra cómo la inculcación de los valores y la construcción de un sentido de nación se construyen en torno a una personalidad que encarna los ideales cívicos y patrióticos. La parafernalia construida alrededor del proceso de repatriación de los restos mortales del padre de la nación chilena y su recibimiento en la tierra de la que fue exiliado reúne tanto
un carácter de sacralidad como de civilidad, ¿no? Lo cual parece algo contradictorio, pero que se va forjando y entremezclando lo que es lo que es la prédica del sacerdote, ¿no? Que relaciona el sentido de la gesta de O'Higgins con la acción de la providencia, ¿no? O la exposición de los símbolos patrios de la nación chilena, como son la bandera, ¿no? Y cómo es que así O'Higgins va a constituirse en un símbolo de la nación, ¿no? Las imágenes de carácter religioso, como la redención, e imágenes de carácter secular, como la construcción del héroe, se entremezclan en un acto ceremonial que va a adquirir una relevancia y significación nacional, ¿no? Una pregunta esencial que se elabora, creo yo, a partir de este ensayo es cómo forjar una nación unificada con los grandes abismos sociales existentes en una comunidad que se busca proyectar como cohesionada, porque como describe Carmen en el contexto previo al retorno de los restos mortales de O'Higgins a Chile, se muestra una sociedad atravesada fuertemente por abismos sociales donde las carencias económicas marcan la diferencia dentro de la población chilena, lo cual va de la mano con la emigración de gran cantidad de pobladores hacia el Perú, lo cual nos parece actualmente una figura insólita. Acá más parece lo contrario, ¿no? Que hay capital económico y humano que se traslada en cantidades incomparables del Perú hacia Chile. Pero, y a mí me sorprendía ver este caso, ¿no? Cómo es que debido a estas grandes distancias y carencias económicas había pobladores de Chile que se trasladaban al Perú, ¿no? Y los intentos que hace el Estado chileno para tratar de atenuar esta emigración, ¿no? Así, la configuración y reconocimiento de O'Higgins como un personaje fundacional de la patria se convierte en un símbolo sobre el cual se fundamenta la reconciliación nacional y enfrentar el desarraigo de esta población del país, ¿no? Es decir, cómo una comunidad se va a sentir unificada y cohesionada si es que son grandes brechas las que los separan, ¿no? Estando a puertas de las conmemoraciones por el bicentenario de nuestra independencia, junto con las celebraciones viene también la necesidad de reflexionar acerca de los avances y en buena parte en las limitaciones o metas inconclusas en la plasmación de este ideal republicano como modelador de nuestro país. Esta promesa de una vida mejor y una sociedad más igualitaria, lejos de ser una tarea terminada, es un reto que sigue vigente y que cobra mucha actualidad, ya que la construcción de la República y la Nación es permanente a lo largo del tiempo y el cambiante contexto histórico-temporal, ¿no? Es por eso que, si creo una de las palabras más reiteradas en esta presentación ha sido la construcción, pero creo que eso se trata, ¿no? Ese es el sentido de la obra, de una construcción de una obra que es perfectible a lo largo del tiempo, ¿no? Es así que nos queda mucho por historiar y por reflexionar, ¿no? Gracias.